semana pasada no alcancé a explicarles quiénes son los que van a estar pasando, en qué tiempo empieza la gran tribulación, quiénes van a pasar por la gran tribulación y en qué momento se termina la gran tribulación. Para poder explicar esto, es de suma importancia que miremos las 70 semanas de Daniel para poder explicar lo antes mencionado. Vamos a leer, por favor, vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Vamos a buscar el capítulo 9 y vamos a leer Daniel capítulo 9, versículos del 20 en adelante. Vamos a leer esta escritura bíblica para comprender lo que es la gran tribulación, cuándo empieza, quiénes pasan por la gran tribulación y cuándo se termina. ¿Ok? Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, Daniel está orando, está pidiéndole al Señor sabiduría para entender las profecías, y Dios le manda la respuesta por medio del ángel Gabriel. Entonces el ángel Gabriel viene y le dice que hay 70 semanas que están determinadas para su pueblo, donde Dios a las 70 semanas va a tener el reinado perfecto, por así decirlo. Va a terminar con la prevaricación, va a terminar con el pecado, con la injusticia, va a ser todo perfecto, por así decirlo, al cumplimiento de las 70 semanas. Es cuando nuestro Señor Jesucristo va a estar reinando sobre ellos y va a tener un trato muy especial con ellos al término de las 70 semanas. Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo va a reinar con Israel en una forma muy especial. Es donde nuestro Señor Jesucristo le va a cumplir sus promesas a la nación de Israel. Es donde nuestro Señor Jesucristo directamente va a estar reinando a su nación. Es donde nuestro Señor Jesucristo les va a cumplir todo lo que les prometió a esta nación de Israel en los pactos que ha estado haciendo con ellos. Entonces, al término de las 70 semanas va a haber una paz tremenda, porque es una paz que va a dar nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición grandísima, porque es nuestro Señor Jesucristo bendiciendo a su pueblo. Entonces, esto va a pasar cuando se terminen las 70 semanas. Y el Señor le dice en el versículo 25, Daniel 9:25, le dice el ángel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Primero tenemos que ver a qué se refieren estas semanas. ¿Son semanas de días o son semanas de años?
si nosotros buscamos en la palabra del Señor, vamos a encontrar que los judíos en el Antiguo Testamento tenían semanas de días y tenían semanas de años. Aquí en Daniel 9:25 de lo que está hablando es de semanas de años. Vamos a leer cómo tenían semanas de años los judíos en el Antiguo Testamento. Vamos a ir por favor a Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Y vamos a leer el versículo 26. Génesis 29 y el versículo 26. Dice así la palabra del Señor, versículo 26 en adelante. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Jacob había trabajado por la mujer que él quería, pero le habían dado otra. Entonces Labán le dice: ¿sabes qué? Aquí no se acostumbra que demos primero a la mayor, dice el versículo 27, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces Jacob tiene que trabajar otros 7 años más todavía, porque tenía que cumplir con una semana de 7 años. Entonces, lo que estamos mirando aquí en Daniel, capítulo 9 y el versículo 25, son semanas de años. Entonces, 70 semanas de años están determinadas para la nación de Israel. Y el Señor le dice a Daniel, en el versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces va a haber 7 semanas. Estas 7 semanas es cuando se va a dar la orden para reconstruir la ciudad, se iba a restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces hubo un periodo de 7 semanas. Cuando todo esto empieza en las 70 semanas empiezan cuando se da la orden para salir y edificar a Jerusalén. Estas 70 semanas empiezan a correr, empieza su transcurso cuando se da la orden para edificar a Jerusalén. Y esto lo podemos encontrar en Nehemías. Vamos a ir a Nehemías capítulo 2. Vamos a Nehemías capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Entonces le dice el ángel a Daniel: Daniel, hay 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas empiezan cuando se da la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y esto lo encontramos, esta orden se da en Nehemías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿no es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando se da la orden para reedificar la ciudad, ahí empieza la primera semana.
Entonces, el edificar, reedificar la ciudad de Jerusalén tomó 7 semanas tomó 7 semanas de 7 años. Eso fue lo que le duró o tardó en edificarla. Ahora dice, versículo 25 de Daniel 9, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Cuando se edifica la ciudad de Jerusalén, ocupa 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, hasta el Mesías, cuando se le dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, después de las 62 semanas. 62 semanas más las 7 semanas que se tardaron edificando la ciudad, nos da un total de 69 semanas. Entonces, ya se han cumplido 69 semanas de 7 años. Ya se cumplieron, ya están cumplidas. Entonces, ahorita solo falta una semana de 7 años para que se cumplan las 70. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Acuérdense, 62 semanas cuando se quita la vida del Mesías, más las otras 7 semanas cuando se tardó edificando la ciudad de Jerusalén, suman un total de 69 semanas que ya están cumplidas. Ahora dice, entonces nos falta una semana. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tito destruyó esta ciudad, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto lo hizo Tito. Tito destruyó la ciudad y el santuario, lo destruyó y se cumplió. Y luego dice, y por otra semana. Esta semana del versículo 27 es la que falta. Una semana de 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, ya se han cumplido 69 semanas, pero pasa algo. Cuando se le quita la vida al Mesías, es como si Dios pone una pausa al reloj profético. Pasan las 69 semanas, detiene el reloj profético el Señor y se abre como un espacio de tiempo que ya ha durado más de 2000 años. ¿Por qué ha durado más de 2000 años? Porque Dios puso una pausa, detuvo el reloj profético. Entonces, en este espacio de tiempo que Dios ha pausado ese reloj, se le está dando la oportunidad a las personas de que se arrepientan y acepten el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor vino a su pueblo, a reinar sobre su pueblo, pero el pueblo lo rechaza. Entonces, muere nuestro Señor Jesucristo y hasta ahí se cumplen las 69 semanas. Pone una pausa al reloj profético y los discípulos empiezan a evangelizar y se dirigen a los gentiles, porque la nación de Israel rechaza al Mesías. Se abre un paréntesis, se abre un espacio, una oportunidad para que los gentiles acepten a nuestro Señor Jesucristo. Ahorita que está pausado el reloj profético es cuando las personas tienen la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo va a empezar la última semana? La última semana va a empezar cuando la iglesia sea trasladada. Cuando la iglesia es arrebatada, empieza el transcurso de la última semana de 7 años. Cuando la iglesia es levantada, solo van a quedar 7 años aquí en este mundo, en este planeta, solo le van a quedar 7 años. 7 años donde va a empezar a gobernar el enemigo. ¿Dónde empieza la gran tribulación? Ok, primero entendamos esto. La última semana de Daniel empieza cuando es levantada la iglesia. Quedan 7 años, ¿ok? Entonces, los que no sean levantados, los que no sean arrebatados, los que no sean trasladados en el arrebatamiento de la iglesia, se quedan para sufrir las consecuencias en la gran tribulación. Un cristiano, una cristiana
que no sea arrebatada cuando el Señor levante su iglesia, ese cristiano, esa cristiana se queda para perdición. No va a ser salvo, se queda para perdición. ¿Por qué no se fue? Porque estaba en pecado, porque pecó, porque él pecó, porque ella pecó, se va a quedar. Entonces, el Señor puede venir en cualquier momento por la iglesia. Puede venir ahorita en la noche, puede venir ahorita. Y si la levanta, suelta el reloj profético y empieza a caminar el reloj y solo quedan 7 años. Así es que nosotros como cristianos, como cristianas, tenemos que examinarnos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estamos viviendo en santidad o no estamos viviendo en santidad? ¿Estamos orando? ¿Estamos hablando con el Señor o no lo estamos haciendo? ¿Estamos leyendo su palabra? ¿Estamos ayunando? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque los cristianos que van a ser trasladados, que van a ser arrebatados, son los que viven en santidad. Un cristiano que está viviendo en fornicación, que está viviendo en adulterio, que anda robando, que anda haciendo pecado, se va a quedar, no va a ser arrebatado y se va a quedar para estar en la última semana donde Dios va a tratar con la nación de Israel. Pero el que se queda para perdición. Entonces, empieza la última semana de Daniel cuando la iglesia es levantada. Aquí, en la última semana, el anticristo hace un pacto con la nación de Israel y les va a permitir que ellos tengan sus sacrificios en su santuario, les va a permitir que adoren al Señor en su santuario, se los va a permitir, pero a la mitad de 3 años y medio, se los va a prohibir y se va a revelar como lo que él es, el anticristo, y les va a prohibir a la nación de Israel que ofrezcan sacrificios al Señor. Y en esos 3 años y medio es donde empieza a desatarse lo que es la gran tribulación. Es donde van a venir los juicios de las 7 copas, las 7 trompetas, se van a abrir los 7 sellos. Toda esa ira es donde va a caer en los últimos 3 años y medio. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué se va a predicar durante la gran tribulación? ¿Qué se va a predicar en la última semana? Bueno, eso es un tema para otro día. Yo nomás quiero que se queden con esto. 69 semanas ya están cumplidas. Muere el Mesías, se cumplen las 69 semanas. Falta una semana de 7 años. Cuando muere el Mesías, se cumplen las 69 semanas, Dios pone una pausa al reloj profético y se abre una oportunidad, una oportunidad para que las personas, los gentiles de toda nación, de toda raza, de toda tribu, acepte a nuestro Señor Jesucristo para de esta forma, formar lo que es la iglesia. Entonces, aquí es donde se va a formar la iglesia en este periodo de tiempo. Todos los que están siendo bautizados en el nombre de Jesús vienen a formar parte, no de la nación de Israel, no, vienen a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ahorita la iglesia, en este periodo que está pausado el reloj, se está formando la iglesia. De toda tribu, de toda lengua, de toda nacionalidad, se está formando la iglesia. Entonces, este grupo que se está formando es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo va a ser levantado cuando Dios suelte el reloj profético para que empiece la última semana. En esta última semana va a haber un orden mundial, va a haber un solo gobernante en todo el mundo, una sola moneda en todo el mundo, una sola religión en todo el mundo en esta última semana. Por 3 años y medio van a tener paz, van a decir, tenemos por fin lo que tanto deseábamos, pero al final de esos 3 años y medio, el anticristo se va a revelar como lo que siempre ha sido. Y en esos 3 años y medio va a desatarse la ira de Dios, donde empieza el periodo de la gran tribulación. En los 3 años y medio se desatan los sellos, vienen las trompetas, vienen las copas de la ira de Dios, vienen los 3 ay, viene toda la ira de Dios sobre este mundo, sobre este planeta. Entonces, ¿cuándo se va a terminar la gran tribulación? Acuérdense, queda una semana de 7 años. Al final de esos 7 años, nuestro Señor Jesucristo le pone fin con su segunda venida. El Señor ya lo profetizó y lo vamos a leer. Esto se encuentra en Mateo capítulo 24. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Aquí está. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, fíjense lo que está diciendo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le pone fin a la gran tribulación con su venida. Al final, todas las en la segunda mitad de la última semana, todas las naciones se van a reunir, se van a poner de acuerdo para destruir a la nación de Israel. Entonces, cuando se reúnen todas las naciones para destruir a la nación de Israel, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es cuando aparece y salva a su nación, al pueblo de Israel, lo salva de las demás naciones y le pone fin a la gran tribulación, y es donde empieza el milenio. Dios va a reinar, nuestro Señor Jesucristo va a reinar por 1000 años aquí en esta tierra, donde va a cumplirle todas las promesas a la nación de Israel. Y esto lo va a cumplir el Señor. Otra escritura más. ¿Cuándo termina la gran tribulación? ¿Cuándo termina? Termina con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aparece y le pone fin a la gran tribulación con su venida. Es cuando el Señor rescata a la nación de Israel, y es donde le pone fin a la gran tribulación. Entonces, en conclusión, hay 70 semanas para la nación de Israel. 69 ya se cumplieron. 7 semanas se ocuparon para edificar la ciudad de Jerusalén. 7 semanas. 62 semanas hasta que muere el Mesías. 62 más 7 nos da 69. Cuando muere el Mesías, pausa el reloj profético Dios. Nuestro Señor Jesucristo muere y el Señor pausa el reloj profético. Ahorita, todos nuestros amigos, nuestras amigas que no han venido a Cristo, tienen que aprovechar antes de que Dios suelte otra vez el reloj profético, porque una vez que se suelte, va a ser muy difícil que puedan salvarse durante la gran tribulación. ¿Quiénes se van a salvar en la gran tribulación? ¿Quiénes van a predicar en la gran tribulación? ¿Cuál va a ser el mensaje en la gran tribulación? ¿Son temas o es tema para otro día? Yo nomás quiero detenerme aquí, que ya se cumplieron 69 semanas. Falta una semana de 7 años por cumplirse, y está a punto de empezar esa última semana. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. No sabemos cuándo va a empezar la última semana. Solo sabemos que la iglesia es levantada y empieza la última semana de la gran tribulación. Entonces, la invitación es esta, la reflexión es esta. Iglesia, estemos velando, estemos orando, estemos consagrándonos al Señor. No sabemos en qué momento la iglesia va a ser levantada. Todo cristiano que esté viviendo en pecado, que esté viviendo en la carne, se va a quedar. No se va a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque va a estar en pecado. Si está en fornicación, adulterio, robando, matando, extorsionando, lo que esté haciendo, si está cometiendo pecado, el cristiano, la cristiana, no se va a ir, se va a quedar. Y va a pasar en la última semana de la gran tribulación, la va a sufrir y se queda para perdición. La palabra del Señor dice: el que crea que esté firme, mire que no caiga. El que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, nosotros como cristianos, motivémonos a ser mejores cristianos.
Motíveme a ser mejor cristiano. Yo lo voy a tratar de motivar a ser mejor cristiano. Motivémonos unos a otros a ser mejores cristianos, porque nuestro Señor Jesucristo está a punto de levantar a su iglesia. Y una vez que la levante, quien se queda para pasar por la gran tribulación, y no queremos eso. Nosotros queremos estar con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Nosotros queremos estar con nuestro Señor Jesucristo adorándole por toda la eternidad. Nosotros queremos estar con nuestro Señor Jesucristo por siempre. Nosotros queremos estar en el cielo, en la Nueva Jerusalén, con nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, entonces, sigamos adelante, sigamos esforzándonos y viviendo en santidad para estar con nuestro Señor Jesucristo, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, sigamos esforzándonos, animándonos a seguir perseverando en el buen camino. Sigamos echándole ganas a la consagración y no desmayemos, porque la recompensa es grande y el Señor es fiel y no tarda su promesa. Y todo lo que Él promete, lo cumple. Y si Él dijo que viene por su pueblo, que viene por su iglesia, va a venir y ya no tarda. Hoy más que nunca estamos en los últimos días y lo estamos viendo. Iglesia, de mi parte, que Dios los bendiga y nos vamos a ver en el siguiente estudio con la ayuda de Dios. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo estudio.